En todas las voces por Nacional, aquí en la radio pública Sebastián Moro. Sí, lo habíamos presentado al final del primer bloque, pero despojándonos de cualquier subjetividad y falso paradigma, lo vamos a saludar como lo que es un amigo de la casa, un amigo del estudio, de la sala de la mesa, un amigo de la radio pública, incluso de la biblioteca que se encuentra aquí al lado. Estoy hablando del señor fiscal Dante Vega, quien está a cargo del excelente equipo de trabajo del Ministerio Público. ¿Cómo estás, Dante? ¿Qué Un tal? placer tenerte. ¿Qué tal, Sebastián? Igualmente, el placer es mío. ¿Cómo les va? Saludos a toda la mesa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Dante, una vez ya relajados los primeros días de las recientes sentencias, el tercer juicio por delitos de lesa humanidad, donde se obtuvieron condenas a 7 represores, condenas perpetuas, los otros variaron, oscilaron un poco los años que había solicitado el Ministerio Público y también las querellas. ¿Qué análisis nos podés decir de estos resultados que se dieron tras 7 meses de debate, de trabajo y de investigación? El balance es positivo porque siempre que un juicio de lesa humanidad llega a su fin ya es positivo para la sociedad democrática. Y después, ya viendo la letra fina, bien, el tribunal, que, insisto, no tiene la obligación de seguir a las partes en su fundamentación. Lo digo porque por ahí llama la atención que el tribunal no aplique las penas que solicita el Ministerio Público, pero viéndole el lado que hay que verle, o sea, eso demuestra la imparcialidad de los tribunales, como contradiscurso a quienes creen que estos juicios tienen resultado cantado y que los tribunales obedecen a órdenes de un poder político superior. Eso es falso. O sea, los tribunales obedecen a sus convicciones y a su sentido jurídico, y por ahí no siguen a los acusadores, digo los porque no solamente interviene el Ministerio Público, sino los querellantes particulares, y nos siguen en algunos puntos, en este caso, en la mayoría de los planteos que hicimos, y en otros no nos siguieron, como en particular el caso de Fernando Morelato, contra quien pedimos una pena severísima, la más grave del ordenamiento jurídico, y fue condenado a 5 años, entendiendo el tribunal que Morelato está aprobado su intervención en un tramo delictivo y en otro tramo no. Nosotros probamos, y así lo entendemos, su intervención delictiva en todo el tramo que va del secuestro a la desaparición forzada de 2 militantes montoneros, Oscar Ramos y Oscar Iturgay, y el tribunal seccionó y dijo es responsable de un tramo solamente, de la privación ilegítima de libertad y de las torturas, y no de la suerte última que corrieron estos 2 militantes, que es su desaparición forzada. Bien, y ahí viene la sentencia muy distinta a la que habíamos solicitado todos los acusadores. Entonces, este punto en particular lo vamos a discutir ante quien lo tenemos que discutir, que es la Cámara de Casación, una vez que conozcamos los fundamentos, porque todavía no los conocemos, sí. Y hay un voto en disidencia también, etcétera. Pero como balance siempre es positivo, como decía, ha llegado a la finalización un juicio. En el juicio se han declarado responsabilidades penales por un fenómeno muy terrible, muy amplio, que es el terrorismo de Estado en Mendoza, en Argentina, y es un escalón más en esta tarea que estamos llevando a cabo de someter a juicio a todos los terroristas de Estado en Argentina. Socialmente, ¿qué significa? ¿Qué produce este tipo de sentencias? Muchísimo. Las sentencias, la de la anterior en Mendoza, la que se dictó en San Rafael, la que se dicta en todo el país, significa que la sociedad argentina toma en serio el terrorismo de Estado y le responde como debe responderle, con el derecho y con los juicios y con el debido proceso ante tribunales imparciales, como decía. Entonces se suma esta sentencia a las que se están dictando a lo largo y ancho de todo el país. Entonces esto hay que destacarlo, y es una labor que va a continuar porque es independiente de cualquier gobierno, la voluntad política del Estado argentino es juzgar al terrorismo de Estado. Eso ya lo han dicho representantes de los 3 poderes. En este juicio en particular, el significado que yo más trascendente que le veo es que se juzgaron hechos que fueron más en el tiempo, fueron más allá del periodo más álgido de la represión, que fue 76-77. Nosotros empezamos
tratando el caso de Galamba y una serie de militantes que desaparecieron en mayo del 78. Y allí demostramos un aspecto que habíamos tenido oportunidad antes de mencionar, pero no de desarrollar, que era y fue la solidaridad entre los militantes políticos de la década del 70. Porque el caso en particular de Galamba, pero se vio a lo largo de todo el juicio, y yo me encargué de puntualizarlo, cómo personas de distinta agrupación política, que incluso hasta lo conocían de nombre a Juan José Galamba, le dieron refugio cuando era perseguido por las fuerzas de seguridad en su propia casa. Y eso es lo que le costó a la postre, 2 años después, la vida. Entonces ese es un valor que yo me encargué de destacar, porque ese es un valor que creímos perder en la década del 90, en la década donde el mensaje que se mandaba era sálvese quien pueda, y hoy se ha recuperado el valor de la solidaridad como un valor político. Entonces es una de las tantas cosas que ha dejado este juicio, a nivel social como lectura política. ¿Qué decís, Dante, de también el tratamiento, la focalización que se dio por parte de las querellas y de Fiscalía acerca de tratar las causas en esa perspectiva de ataques grupales que se dieron sobre grupos políticos? Hablabas Sí. de mayo del 78, Sí, con sí, la sí. militancia que provenía del socialismo y también Sí, de Montoneros, pero también está la gran causa de diciembre de 1977 contra los militantes del Partido Claro. Comunista Marxista-Leninista, que se terminó además de corroborar por este proceso que la persecución fue simultánea en distintos puntos del país. Sí, claro. Tratamos la persecución contra los militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista. Tratamos también una serie de militantes, como dije recién, vinculados de distintas extracciones políticas, pero todas de la izquierda de la época, vinculados con Juan José Galamba, pero no es la vinculación solamente con él, sino desapariciones forzadas en mayo del 78. Yo lo demostré en el juicio cómo en mayo del 78 hubo un pico en la represión dentro del 78, cuando ya estaba decayendo la represión, pero hubo un pico que fue tuvo un claro significado político, que fue mandar un nuevo mensaje de terror a la sociedad con vista al Mundial 78. Se habló en el juicio otro punto importante que seguiremos debatiendo, porque los juicios continuarán, que es la figura, si es o no aplicable la figura del genocidio. Y Pablo Salinas fue contundente al respecto. La Fiscalía utilizó el contexto del delito de genocidio, como lo hicimos con anterioridad, y en el juicio anterior el Tribunal Oral compartió esta visión. Ahora lo hicimos, acusamos otra vez, y nuevamente el Tribunal comparte esta visión, y la Cámara de Casación, cuando confirmó la primera sentencia de Mendoza, que valga aclarar, revocó una absolución del Tribunal Oral, por la casó la sentencia y la transformó en condena, que la defurió por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca, justamente militante del Partido Comunista Marxista-Leninista. En esa oportunidad la Cámara de Casación dijo que la fórmula, el contexto de genocidio que hemos empleado nosotros, el Ministerio Público, tiene un alto valor simbólico, pero que jurídicamente dejaba las cosas como estaban. Y es una discusión que hay que seguir manteniendo. Esto es, sí, porque la palabra genocidio es altamente significativa y da a entender en forma muy contundente lo que ocurrió en la década del 70, la persecución política contra un grupo nacional. Ya jurídicamente la discusión se afina, porque en el instrumento internacional es discutible si, que contempla el delito de genocidio, es discutible si el genocidio se aplica a grupos de políticos o de una extracción política determinada. No hay duda que hay genocidio contra sectores o grupos nacionales a los que tienen de común denominador la raza, la etnia, la religión. En materia de política se torna más discutible la cuestión. Pero bueno, es el ámbito natural para discutirlo será en la academia, de la radio, en los juicios, etcétera. O sea, la palabra, más allá del valor simbólico que tiene fuerte, que lo comparto por supuesto, ya a la hora de la discusión jurídica, bueno, que se abra la discusión jurídica para ver si existió jurídicamente un genocidio en Argentina. Las posturas de la jurisprudencia están divididas. Unos tribunales lo consideran que sí, otros no.
en esa causa Galamba que vos justamente mencionabas, la cadena de solidaridad se nota como mucho más palpable Sí, sin duda. este tecnicismo, ¿no? Porque Sin duda. digamos, se torna más difuso el tema de la pertenencia política también. El que no me cabe duda a mí que la represión articulada en la década del 70 tuvo un claro objetivo político, ¿no? No fue nada, no hay nada librado al azar aquí en este tema, sino que tuvo la intencionalidad política es enorme, que fue no solamente tratar de insertar en Argentina un modelo distinto al que venía acostumbrado a la Argentina, un modelo pluralista, democrático, tratar de insertar un modelo verticalista, tratar de imponer el silencio a través del terror y atacar toda expresión que, según el poder militar de turno, fuera, entre comillas, subversiva. Esto es, ¿qué se entiende por esto? Y es tan genérica, a propósito la definición, que abarcaba muchísimos sectores de la vida social, pero en materia política, sectores vinculados con la izquierda, si se quiere, del peronismo de izquierda, de una parte del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Bueno, sin duda que hay un común denominador político en la represión. Si esto da lugar a la tipificación de genocidio, eso es otra discusión, pero que no me cabe duda que el tema político siempre está presente en la represión. En el caso de Galamba particularmente, había gente que tenía más o menos militancia política, pero todos de alguna manera habían, porque era característica propia de la juventud de los 70, todos, quien más, quien menos, desde distintos ángulos, de distintas posiciones, tenían algún grado de militancia o de compromiso con alguna fracción, con algún partido, con alguna orientación, y bueno, y todas las personas estas de alguna... Pero bueno, tenemos, por ejemplo, se me ocurre, acá me acuerdo, el caso de Eloy Camín, el padre de Mario Camín, que era una persona que no tenía militancia activa en la época de su desaparición forzada. Había militado en el Partido Comunista hacía 20 años atrás, pero para el poder represivo bastó que Eloy Camín le diera refugio a Galamba en un momento de su huida del aparato represivo, de esa desesperada huida del aparato represivo, para que lo sentenciaran a muerte. Entonces siempre está la intencionalidad política presente. Dante, no solo técnica, sino también ideológicamente. Por ejemplo, en el debate se dio la perspectiva por parte de todos los abogados en contra de la atomización de las causas. ¿Qué otros avances permite hacia los próximos procesos el ejemplo que se tuvo en este que acaba de concluir, y qué es lo que falta por mejorar? Siempre hay factores que hay que mejorar. Vos acabás de mencionar el principal de todos, que es siempre que se dividan las causas no deben dividirse porque atomizan algo que debe ser entendido en su totalidad y en forma unitaria, que es el terrorismo de Estado y los operativos, que yo estoy de acuerdo con dividir, un megajuicio contra el terrorismo de Estado de Mendoza sería imposible, pero sí se pueden dividir parcelas de represión y así entenderlas y así considerarlas jurídicamente en forma correcta. Si yo a los miembros del D2, los juzgo en forma particular, y voy a obtener una respuesta penal mucho más pobre que si juzgo a los miembros del D2 como miembros de un grupo, de un aparato organizado de poder, el más feroz que operó en Mendoza dentro de la órbita policial. Ese es un ejemplo. Entonces, lo que resta es siempre nosotros tenemos delegadas prácticamente la totalidad de las causas, la instrucción de las mismas, y hay actos que son propios del Ministerio Público y actos que son del juzgado, pero siempre tendemos a lograr que en el futuro los nuevos juicios que se celebren respondan a ese parámetro, ¿no? Al considerar operativos en su conjunto, considerar grupos organizados de poder en su conjunto, y no atomizar y juzgar a una persona por un hecho, porque si no, no se entiende el contexto. Por ahí, lamentablemente, de acuerdo a cuestiones de trámite, quedan algunas causas
rezagadas y haremos el día de mañana o provocaremos un juicio contra una u otra persona aislada por un hecho particular, pero siempre destacar que esto forma parte de un contexto represivo, porque si no se pierde el horizonte y no se entiende, y una persona puede ser condenada por privación de la libertad cuando en realidad esa privación culminó en una desaparición forzada y la persona tiene que responder por la desaparición forzada también, que es el problema que tuvimos ahora con Morelato, y que el tribunal, como dije al comienzo, dio una respuesta distinta y que intentaremos que se corrija en la Cámara de Casación. Además, porque la reconstrucción que se hace a través de la investigación judicial deviene en reconstrucción histórica de las militancias y de los grupos. Efectivamente, la reconstrucción histórica no se puede hacer en forma parcial. El día de mañana, cuando algún historiador retome, porque ya se han hecho estudios, pero retome, por ejemplo, la historia del Partido Comunista Marxista-Leninista, va a tomar esta sentencia que se ha dictado hoy, que es una sentencia que toma la represión, el operativo Escoba como un todo, porque si no, no se entiende. Y ese fue el problema que nosotros enfrentamos en el primer juicio con Jorge del Carmen Fonseca, que era una persona que había llegado a la instrucción y que era una suerte de, entre comillas, fantasma. No sabíamos quién era, qué hacía en Mendoza, era neuquino, qué hacía en Mendoza y por qué había desaparecido. No había ni una foto, estaba la foto del hermano. Entonces, en el juicio, nosotros nos permitió el tribunal ir reconstruyendo la historia de vida de Jorge Carmen Fonseca, y así descubrimos que era nada menos que no solamente miembro del Partido Comunista Marxista-Leninista, sino el encargado de salvar la vida de militantes perseguidos. Él va con alto riesgo para su persona, los sacaba de Mendoza y los llevaba a Neuquén y de allí a otros puntos del país, particularmente Buenos Aires, y así pudo salvarle la vida a Susana de Miguel, por ejemplo, que hoy vive gracias a él, vive en Suecia con su hijo y le debe la vida, nada menos que la vida a Jorge de Carmen Fonseca. Logramos aportar la foto, logramos saber quién era, etcétera, etcétera. Entonces, este es el valor histórico que tienen los juicios. Dante, hablabas de contexto, ya que mencionabas también la escoba, en otro sentido, la vamos a decir. Hablabas de contexto, de la implantación de un modelo distinto que se quería implementar. Mendoza va a ser, creo que va a sentar un antecedente gigante en términos nacionales al estar por juzgar una matriz de uno de los poderes de la República, el Poder Judicial, la Justicia Federal Mendocina. ¿Cómo viene ese proceso? Viene avanzado, ya está radicado ante el Tribunal Oral una parte de ese proceso, que es contra algunos de los ex jueces imputados. Falta el que sabemos todos, claro, Otilio Romano, que está en estos momentos en Chile, pero contra el resto de los imputados. La causa está radicada ante el Tribunal Oral y a la espera de un juicio oral que espero. Celebrar un juicio oral es algo que hay que articularlo, digamos, desde el punto de vista de procesal, burocrático, etcétera, y una vez que está en condiciones la causa y se celebra. Y estamos en estos momentos, digamos, pensando digamos, metiéndolo en la agenda de cuándo este juicio puede ser celebrado dentro de este año. Va a ser un juicio con un alto contenido simbólico, porque como dijiste, va a ser el primero. Hay jueces de la dictadura que están siendo sometidos a proceso en distintos lugares del país, pero sería aislada, ¿no? Claro, pero sería el primer caso que se llegaría a juicio oral y con un alto significado, con el que tiene, ¿no? O sea, se está hablando últimamente hace bastante, pero está cada vez transparentándose más el término dictadura cívico-militar. Pasa que un fenómeno tan terrible como fue el terrorismo de Estado en los 70 no pudo ocurrir solamente de la mano de la bota militar, ¿no? O sea, la sociedad civil también intervino, y eso es algo que nos tenemos que hacer cargo todos. Intervino de alguna u otra, por acción o por omisión, y hay algunos que no sabían y hay otros que sabían, y hay otras personas que ocuparon cargos importantes en el
el ámbito civil en esa época, fundamentalmente en la justicia, y cuyo papel se tiene que dirimir el mejor ámbito que puede ocurrir, que es el ámbito de la justicia, y en eso estamos, ¿no? Estamos trabajando para que ese juicio se celebre lo antes que se pueda. La de los jueces federales era una banda organizada que avalaba el accionar de las bandas de las patotas. El Ministerio Público y el Tribunal después, el Juzgado Federal después, y la Cámara después ha suscrito esta concepción de la justicia federal como cómplice, como colectivo, ¿no? Sí. Del terrorismo de Estado en Mendoza. Sin esto, haciendo la distinción de las personas particulares, como colectivo. Sí, sí. No pudo, y era imposible que se articulara una represión como la que se desató sin el concurso de la justicia federal, porque en un Estado de derecho, ¿qué es lo que ocurre? La justicia es el último resguardo que tienen los ciudadanos para sus derechos. En un estado de excepción, por llamar elegantemente a un estado terrorista, y la justicia no era resguardo alguno. O sea, las personas que acudían a la justicia para averiguar la suerte de sus seres queridos o para que se los protegiera, la protección era negada sistemáticamente. Entonces, de eso se va a tratar nada más, nada menos que el juicio que tenemos en carpeta. ¿Y qué se espera técnicamente? Uno ingenuamente o inocentemente tiende a pensar que va a ser una cuestión bastante ardua, que va a haber defensas más bien activas, sí, claro. Jurídicamente. No se equivocan, va a ser una densas, ardua, con chicanas. Ardua. Sí, va a haber un mayor grado ahí de defensa técnica, no me cabe duda, sin desconocer que los imputados y condenados en los juicios de Mendoza y de San Rafael han sido muy bien defendidos. Con eso no quiero decir que no haya existido defensa, ojo. Sí, sí. Pero aquí, sin duda, las cuestiones se afinan. No es lo mismo interpretar jurídicamente y ventilar en un juicio el rol que tuvo un jefe policial, un jefe del D2 o un miembro de un grupo de tareas, que un juez, un magistrado federal. O sea, la discusión allí en este tema se afina muchísimo y por lo tanto hay mayor material de discusión en un juicio oral de parte de la defensa y de parte de la acusación. Eso es inevitable. Pero lo que también es inevitable es el significado que estamos hablando de todo esto, ¿no? Que la sociedad democrática revise el accionar de uno de los poderes republicanos que se transformaron en una pata más del terrorismo de Estado, como fue la justicia, porque hay que recordar que cuando se da un golpe de Estado, cuando se subvierte toda la institucionalidad de un país, y eso lo hizo el autodenominado proceso de reorganización nacional en forma muy cínicamente inteligente. No derogó la Constitución, la conservó, no derogó la Corte, o sea, no barrió la Corte Suprema, cambió sus miembros, no limpió de un plumazo la justicia federal, la conservó, eso sí, la subvirtió. Sí. Ahí sí cabe el término subvertir. La subvirtió, entonces el alto significado que tenían en la Constitución se cambió totalmente bajo el terrorismo de Estado. Ese es el tema de fondo que se va a discutir en ese juicio. 2 minutos pasaron de las 3, estamos con el doctor Dante Vega del Ministerio Público de la Fiscalía, ¿sí? En esta tercera sentencia que hubo por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Nos vamos a las noticias y volvemos en un ratito.